Buenas noches. Bueno, yo estoy grabando de noche, o sea que por eso digo buenas noches. Algunos me verá por la mañana, otros me verá por la tarde. Vale. Bueno, acabo de llegar de un partido. Pablo lo puede dar fe de ello. Y primero tengo que pedir disculpas porque bueno, me ha sido imposible literalmente el poder enviar la clase mucho antes. Mm, eh, bueno, me he comentado muchas veces que, que con el trabajo en el club me ha sido prácticamente imposible. Y bueno, hoy voy a grabar la última clase, que va a ser mucho más larga que las anteriores, pero ustedes la pueden ver por trozos, como quieran. Y bueno, pues enviaré a la tarea, si puedo, esta noche y si no, mañana por la mañana para que la puedan hacer. Será algo sencillo, no sé, no es nada complicado y que van a poder hacer bien todos y todos y cada uno de ustedes. Y, y creo que no haya problema, ¿vale? Voy a intentar desconectar el WhatsApp porque si no esto puede ser una locura. Vale, listo. Eh, bueno, lo que vamos a ver hoy son los medios tácticos básicos defensivos. Repito, no voy a entrar en la técnica individual defensiva, eso es parte de la asignatura de, creo que de Santana. Y hablaremos de los sistemas defensivos, pero hablaremos sobre todo de la 6-0, ¿vale? Solo va a entrar en el examen la 6-0. Y bueno, pues como material extra, pues intentaré, no prometo que sea mañana, pero intentaré enviarles pues un estudio o estudio de las diferentes sistemas defensivos que nos podemos encontrar, como son la 5-1, la 4-2, la 3-3, la 4-1-1, que ahora un entrenador canario ha puesto de moda, con un libro, Jesús Morales, que es de Lanzarote, la 3-2-1. Vale, pero bueno, la 6-0 es la, digamos, la defensa que todo el mundo más conoce, que es la más usada a nivel internacional y haremos un poco de hincapié sobre ello, no profundizaremos ni hablaremos de todas las variantes que tiene la 6-0. Y bueno, acabamos con esto mi asignatura, ¿no? Bueno, el juego colectivo defensivo empieza en el momento en que se pierde la pelota. Una vez que pierdo el balón, tengo que pasar a defender, ¿no? Una vez que pierdo el balón, defiendo, ¿no? Y puede analizarse el juego colectivo defensivo desde una perspectiva reactiva o una perspectiva anticipativa. Reactiva es decir que siempre espero los estímulos del ataque para yo actuar. Y anticipativa es todo lo contrario. Me anticipo a todo lo que pretende hacer el ataque y atacan o harán lo que yo quiero que hagan, ¿no? O lo que yo pretendo que hagan, ¿no? Los objetivos de la defensa están muy claros, ¿no? Primero, evitar el gol, dificultar la elaboración del juego ofensivo, siempre intentando, pues, destruir todo aquello que el ataque quiere construir, neutralizar, impedir o entorpecer la finalización en zonas eficaces. Eh, si el equipo contrario tiene un buen lanzador desde los 9 metros, pues tenemos que intentar que eso no lo logre. Si tienen buenos finalizadores en los extremos, pues que no llegue el balón a los extremos. El juego con el pivote. Bueno, pues esos son los objetivos de la defensa. Imposibilitar o entorpecer la finalización con éxito. Tomar la iniciativa del juego a través de la anticipación espacio-temporal, es lo que hablamos antes. Intentar anticiparnos, intentar que el juego de ataque se construya a partir de lo que nosotros le dejemos construir. Disuadir las acciones de los jugadores atacantes, un poco la continuidad de lo que hemos hablado ahora, y acosar de manera continuada a jugar con balón. Vale, esto es, dicho así, parece que hay que estar siempre encima de jugar con balón y no es siempre así, pero sí siempre debe ser así siempre que el jugador con balón constituye una amenaza real de lanzamiento, ¿no? Ahí sí tenemos que estar y acosar profundamente al jugador con balón. Los principios generales del juego defensivo es recuperar el balón, sobre todo en equipos de base, hay que hacer hincapié, yo creo que ya lo he dicho en infinidad de ocasiones, en que la primera opción siempre debe ser recuperar el balón. Y yo soy de los que, cuando está viendo un partido de balonmano de base o de categorías superiores, cuando un jugador sabe cortar o una jugadora sabe cortar el balón, intenta cortar el balón y lo pierde,
si es una buena opción, nunca se le debería corregir, ¿no? Porque al final, si lo hubiera conseguido, hubiera recuperado el balón y teniendo el balón nosotros es imposible que el otro equipo nos meta gol. Entonces, yo creo que hay que hacer hincapié a nuestros jugadores, a nuestras jugadoras, en que siempre tienen que tener en mente el intentar recuperar lo más próximo posible el balón. Impedir el avance hacia la portería del equipo rival, o sea, hacia nuestra portería del equipo rival, esa es otra de los principios generales del juego defensivo y, por último, evitar el gol. Pero a veces cuando estamos entrenando a equipos de base, lo hacemos al revés, ¿no? Planteamos defensas que no buscan el robar el balón, que no buscan el impedir el avance hacia la portería, sino que retrocedemos y le dejamos que el otro equipo tenga la iniciativa y lance desde zonas eficaces. Bueno, creo que tenemos que tener claro estos principios generales de la defensa y trabajarla en función de ellos, ¿no? Implicaciones de los principios generales, ¿no? ¿Qué implican estos principios generales? Cambio inmediato a situación defensiva, cuesta muchísimo en categorías inferiores y en categorías territoriales que el jugador se dé cuenta cuando se convierte en jugador defensivo, en un jugador que tiene que defender, cuando por ejemplo después de un lanzamiento pues cuesta asumir ese rol y bajamos muy lentamente al repliegue, una vez perdemos la pelota no entendemos que tenemos que bajar a defender, no entendemos que una pausa demasiado larga entre que entendemos que nos hemos convertido en defensores, eso pasa mucho en categorías de base, ¿vale? Y eso hay que trabajarlo, ¿no? Tenemos que trabajar sobre que hay que entender rápidamente cuando pasamos a situación defensiva. Hay que luchar permanentemente por el balón. Y cuando voy a acosar a un jugador, intento robarle la pelota, intento quitársela. Cuando estoy ante un oponente sin balón, intentar que nos reciba, disuadir. Siempre, el balón tiene que ser nuestro principal objetivo y a veces pasa que nuestro objetivo pasa a ser los espacios o defender un espacio, pero nos olvidamos de que en muchas ocasiones podríamos recuperar el balón y no luchamos por él. Hay que mantener el equilibrio defensivo en todos los sistemas y en todas las organizaciones defensivas. Tenemos que mantener un equilibrio defensivo eh, para no permitir a las facilidades ofensivas y ataque permanente a jugar con balón. Ya te digo, ataque permanente, yo pondría aquí ataque permanente siempre que constituya una amenaza real de peligro hacia nuestra portería. Medios tácticos grupales. Los vamos a dividir en medios preparatorios, ¿eh? Como son la distribución inicial de responsabilidades, los medios preventivos, la basculación, la cobertura y el triángulo defensivo, los medios reactivos, doblaje, cambio de oponentes, deslizamiento, contrabloqueo y barreras dinámicas, y medios activos como la flotación, el 2 contra 1, el defensa al impar. Estos últimos no los vamos a ver y veremos los tres primeros, las tres primeras clasificaciones. Vale, empezaremos con los medios preparatorios. Las responsabilidades defensivas. Yo este año estoy entrenando a un equipo aleví, es su primer año en competición y pues prácticamente no conocen el balonmano. Pues una de las primeras cosas que trabajamos en defensa, antes incluso de la técnica individual defensiva o cualquier tipo de habilidad defensiva, es las responsabilidades defensivas, ¿no? El dónde tengo que defender y a quién tengo que defender, ¿no? Es organizar las responsabilidades defensivas, es organizar colectivamente a los jugadores en el espacio defensivo de tal forma que se aprovechen al máximo sus capacidades potenciales y contrarresten lo más eficazmente posible las de rivales. Es decir, cuando yo tengo un equipo, supongamos un equipo juvenil o un equipo cadete, yo tengo que colocarlos de tal manera que cada uno en el puesto donde lo coloco va a ser lo más eficaz posible. Si tengo jugadores altos, una defensa de 6-0, normalmente los coloco en el centro de la misma. Si son jugadores más inteligentes y capaces de provocar falta en ataque, pues los colocaré en los laterales. Pero bueno, cada uno lo va a colocar como prefiera, ¿no?
Pero de eso se trata, ¿no? Las responsabilidades defensivas. El colocar a cada uno en la zona donde va a ser mucho más eficaz. Los objetivos específicos de las responsabilidades defensivas. Estar en mejor predisposición posible para recuperar el balón, primero de los principios básicos de la defensa, estar bien orientado a la distancia correcta, el momento en el que tengo que actuar, asegurar la eficacia defensiva colocando a cada defensor en el lugar o zona donde creamos sea más efectivo. O sea, no podemos poner, por ejemplo, en una 5-1 a un avanzado que sea muy lento, que no sea inteligente, que no interprete cuando tiene que ir a las ayudas y cuando no. Colocaremos a alguien inteligente que con habilidades para la interceptación del balón, con valentía para ir al contacto. Asignar responsabilidades directas e indirectas de cada defensor. Por ejemplo, el trabajo de los impares, ¿no? En esa defensa 5-1, pues muchos entrenadores asignan al lateral, por ejemplo, su oponente directo, que es el lateral atacante, pero también los preparan para atacar al impar, ya sea al central o al extremo, ¿no? O al pivote, ¿vale? Le tenemos que indicar a los jugadores y a las jugadoras cuál es su oponente directo y cuál es su oponente directo, ¿no? Que supuestamente siempre suele ser un jugador colindante, ¿no? Y hay que buscar un equilibrio defensivo para contrarrestar el sistema ofensivo, ¿vale? Si no podemos tener al peor defensor con su mejor atacante, por ejemplo. No podemos tener jugadores pequeños en el centro si sus jugadores de primera línea son jugadores que pueden lanzar desde fuera. Un poco equilibrar el sistema defensivo, ¿no? Y hacerlo, intentar que tenga la misma fuerza que el sistema ofensivo, ¿vale? Que se equilibre. Las pautas. ¿Vale? Ese reparto de responsabilidades defensivas puede ser un reparto nominal, es aquel en que cada uno de los jugadores defensores tiene asignado un jugador en concreto y es responsable de sus acciones, da igual la zona en la que actúe, se suelen dar sobre todo en las defensas hombre a hombre o individuales, o reparto zonal. En este caso, las responsabilidades se distribuyen según la zona de juego de cada defensor. Y cada defensor es responsable de esa zona, independientemente de quién sea el atacante que esté en esa zona, ¿no? Se da la circunstancia de que muchos atacantes y defensores deben cambiar constantemente su situación en el campo. Un lateral en el balonmano moderno empieza de lateral izquierdo, pero podrá acabar el ataque en el lateral derecho. Por lo que aparece el sistema de cuentas, los desdoblamientos, las circulaciones. Hay que enseñar a los jugadores a contar en defensa, a las jugadoras, ¿no? A contar. Hay un desdoblamiento, oye, cada una debe acoplarse rápidamente y saber quién es su defensor directo y quién es su defensor indirecto, ¿vale? A partir de ahí es cuando nace ese sistema de cuentas que normalmente se suelen hacer desde zonas exteriores hasta zonas interiores, ¿vale? Pero es muy importante trabajar eso, ¿no? Las responsabilidades defensivas y el aprender a contar, ¿no? Aprender a contar. Y suele pasar sobre todo cuando un ataque desdobla y en esa primera acción normalmente está todo bien controlado. Pero en cuanto haya un poquito de continuidad de balón y haya unos deslizamientos o cualquier tipo de cosa, ahí es cuando los defensores pierden un poco su situación en el campo y ya no saben, ya no están contando bien, ya se equivocan. Ahí, eso es lo que hay que trabajar sobre todo en los entrenamientos. En momentos de incertidumbre y en momentos en los que el defensor le va a costar contar, ¿no? Bueno, los medios preventivos. El primero, y el que hay que trabajar siempre, constantemente, la basculación. ¿Vale? La basculación es aquello que se opone a la circulación del balón y a la circulación de los jugadores. Aquí pone circulación de balón dos veces, pero bueno, circulación de jugadores. ¿Y de qué se trata la basculación? Es aglomerar defensores sobre la zona donde sucesivamente circula el balón para proteger espacios directos a portería y cerrar los pasillos de penetración. ¿Vale? La basculación es un medio táctico que hay que trabajar siempre, siempre, porque da igual el sistema defensivo que hagamos, da igual los medios básicos que trabajemos, la basculación es esa base sobre la que se sustenta todo el sistema defensivo o toda defensa, ya sea zonal o incluso hombre a hombre. Hay que aprender a bascular.
Y eso es algo que, hombre, no tenemos que trabajar siempre de forma individual, pero sí tenemos que tenerla en cuenta en todos los entrenamientos que hagamos, ¿no? El que el equipo aprenda a bascular. Los objetivos de la basculación, los objetivos específicos, oponerse eficazmente a la circulación del balón, cerrar los espacios de penetración, entorpecer la circulación de los jugadores, estar bien situados para hacer cobertura, ya explicaremos lo que son las coberturas, pero a través de la basculación pues estaremos bien colocados para hacer las coberturas, ¿vale? ¿Y cuáles son las bases técnico-tácticas de la basculación? Ya hemos dicho, es una actitud que debe ser constante en el tiempo, desde que un niño aprenda a bascular en infantiles, ya debe de trabajarlo hasta que se retire, si juega hasta los 40 años, es una, ya digamos, una actitud defensiva que debe dominar siempre y una cosa que se debe trabajar siempre y a la que debemos prestar especial atención siempre. Debe ser un movimiento en bloque, no puede bascular uno y los demás no, debe ser un movimiento en el que todos los defensores lo hagan al mismo tiempo, debe ser ajustado en la velocidad, no podemos hacerlo ni muy lento ni muy rápido, y cuánto basculo, ¿vale? No, no es bueno bascular poco, pero tampoco es bueno bascular mucho, porque al final dejamos un espacio en el lado contrario al balón, ¿vale? Tenemos que controlar cuánto basculo y la velocidad a lo que lo hago. La cobertura, ¿vale? De aquí sacamos tanto el tema de la cobertura como el triángulo defensivo, ¿no? La cobertura es el apoyo que recibe el defensor directo de atacante con balón por parte de compañeros colindantes que amortizarán en caso que sea necesario el espacio, perdón, a las espaldas del primer. A ver, cuando un lateral sale a defender en proximidad, con un poquito de profundidad a su oponente directo, detrás de él se crea un espacio, ¿no? Pues los dos jugadores colindantes a él deben no actuar, sino estar a la espera por si pueden actuar y evitar la progresión de un defensor a ese espacio que se crea por detrás de su compañero que ha salido en profundidad. ¿Vale? Como bien explico aquí, no quiere decir que obligatoriamente deban ocupar ese espacio, sino que a través de su orientación y colocación crearán el triángulo defensivo que provoque equilibrio y seguridad defensiva. ¿Vale? En mi época se escuchaba mucho lo del triángulo defensivo. Últimamente se habla poco, ¿no? En los partidos, en los entrenamientos, yo escucho poco lo del triángulo de defensura, triángulo defensivo, a la cobertura, ¿vale? Pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es importante que cuando un jugador sale a defender en profundidad, sepa que está cubierto, que sus espaldas están cubiertas y que en caso de ser sobrepasado va a tener la ayuda de un compañero. Bases técnico-tácticas de la cobertura. Debemos de tener la capacidad de saber que tengo que ayudar a mi compañero cuando éste realmente lo necesite. ¿Vale? No se trata de ayudarlo sin que el jugador con balón no haga nada. Simplemente actúo si mi compañero es sobrepasado. Si no, no actúo. Estoy a la espera, te estoy cubriendo las espaldas, pero solo voy a actuar si hace falta. Si no, no actuaré. Las distancias o espacios de cobertura dependerán de la profundidad que adquiera el defensor. Cuanto más profundidad adquiera el defensor, menos cerca o más alejados estarán los jugadores que hagan la cobertura. Cuanto menos profundidad, más cerca estarán los jugadores que hagan la cobertura y formen ese triángulo defensivo. Las coberturas dependerán en gran medida de las capacidades del jugador atacante. Si es fintador por ambos lados, si es solo por un lado, si es lanzador, la situación del pivote. O sea que las coberturas, mi ayuda posterior a la cobertura va a depender del jugador atacante con balón. Porque a veces haré la cobertura, pero no voy a tener que actuar. E incluso no estaré tan pendiente de hacer la cobertura porque a lo mejor es un jugador que no me va a crear peligro. Y entonces, bueno, tengo que estar ahí, pero prácticamente no tengo que hacer cobertura porque sé que no voy a tener que actuar.
El doblaje. El doblaje es la continuación de la cobertura. Es decir, el doblaje es el momento en que dejo de hacer la cobertura y tengo que actuar. ¿Vale? Doblar al compañero intentando realizar las funciones que le correspondían a este último y cumplir los objetivos específicos de ese nuevo puesto defensivo que acogemos como nuestro. Es decir, el doblaje es cuando tengo que actuar después de hacer la cobertura. O sea, mi compañero es sobrepasado y yo tengo que doblarle o ayudarle. Bueno, muchos de nosotros decimos ayuda, ayuda, ayuda. Quiere decir, y a veces cuando decimos ayuda estamos diciendo doblaje. Doblaje o cobertura, que hagan la cobertura y después que haga el doblaje. Pero nosotros con la ayuda ya lo estamos diciendo todo, ¿no? Pero tenemos que tener claro que primero se hace la cobertura y en el caso de que tenga que actuar haré el doblaje. ¿Cuál es el objetivo general? Ya lo hemos dicho, ¿no? Sustituir o reemplazar al compañero colindante que ha sido superado en la acción de uno contra uno. El objetivo más específicos del doblaje. Realizar el marcaje a un oponente impar, porque no es mi oponente directo, es el oponente del compañero, que ha logrado superar a su defensor, impidiendo su progresión o un posible lanzamiento. Entorpecer la continuidad del juego, ya sea con un pase interior o lateral. Por ejemplo, eso, cuando los extremos salen a defenderse 2 contra 1, pues muchas veces lo que hacen es entorpecer la continuidad del juego, provocando falta de ataque o haciendo un golpe franco que le impida al lateral jugar con el extremo. O retrasar la construcción del juego ofensivo, con lo que podemos volver a equilibrar fuerza. ¿Vale? Salgo a disuadir o evito que haya un pase hacia mi derecha, que es donde se puede crear la superioridad, y logro que mi compañero, pues por ejemplo, por detrás de mí, se deslice y equilibre de nuevo las fuerzas entre defensa y ataque. Clasificación del doblaje. ¿Vale? Existe el doblaje habitual, que es el que se realiza la acción de doblaje por el mismo lado, por donde es desequilibrado el defensor colindante, y aquí lo vemos, lateral izquierdo, perdón, lateral derecho es desequilibrado por su derecha, entonces la ayuda llegará por ese mismo lado. Es la ayuda o doblaje. Doblaje por deslizamiento es aquel que se realiza por parte del compañero colindante que está situado al otro lado de, de donde se produce el desequilibrio y cuya trayectoria se realiza a la espalda del defensor principal. En este caso vemos como el lateral derecho es sobrepasado por su izquierda, pero quien va a la ayuda es su compañero colindante que está a la derecha. Doblaje por marcaje simultáneo. Aquí no tiene nada que ver si se sale por un lado o por el otro, sino que el que realiza la ayuda a su vez tiene que defender a ese oponente impar y a su oponente par, que normalmente es el pivote. Entonces ahí tiene que trabajar entre voy a cerrar la trayectoria, voy a impedir un lanzamiento y además tengo que intentar evitar o cortar esa línea de pase con el pivote. Importante, dentro cuando hablamos del doblaje. Es muy importante, muy, muy importante el momento de intervención. Si lo hacemos con demasiada antelación, el jugador que está atacando no, ha logrado fijar a dos jugadores sin apenas haber hecho nada. Con lo que le permitimos dar continuidad al juego y que en el lado contrario, en la zona contraria al donde está el balón, pues se crea una superioridad que puede ser fácilmente aprovechable. Si lo hacemos demasiado tarde, no se logrará detener la progresión o el lanzamiento a puerta. O sea, tenemos que ajustar el momento en el que realizo ese doblaje. Sobre todo defensores avanzados o laterales o extremos. Bueno, es muy importante, ¿no? Pero en el caso del avanzado de la 5-1, por ejemplo, es muy importante cuándo tiene que ir la ayuda, ¿no? Las bases técnico-tácticas del jugador que realiza el doblaje. ¿Vale? Debe tener en cuenta los desplazamientos y cualidades del jugador atacante para ajustar su intervención. Es lo que hemos visto antes, ¿no? No es lo mismo ir a la ayuda o hacer el doblaje ante un oponente que es pues, lanzador, que es poco fintador, que hacer el doblaje a otro que sí que lo es, ¿no? Vale. O que vamos a la ayuda de un jugador que normalmente no le da continuidad al juego, le cuesta mucho dar continuidad. O
Bueno, tenemos que tener en cuenta las capacidades o las cualidades de ese jugador al que voy a defender después de hacer el doblaje. Y bases técnico-tácticas del jugador doblado, o sea, de ese defensor que ha sido superado. No puede quedar inmóvil y desaparecer de la actividad defensiva, o sea, no me pueden superar y ya, bueno, yo desaparezco, desaparezco de la ecuación, no, ¿vale? Tiene que, una vez superado, volver a realizar un desplazamiento hacia atrás y cubrir el espacio, por ejemplo, de ese jugador que le ha ayudado y a la vez realizar la cobertura a ese jugador o compañero que le ha ayudado a él, ¿no? Aquí se pone a temblar esto un poquito. Bueno, los medios reactivos, ¿vale? Hablamos de esos medios en los que el defensor actúa en función de lo que hace el atacante, ¿vale? Lo idóneo, lo ideal sería que fueran todos medios activos, pero no siempre podemos actuar de una forma activa. A veces tenemos que realizar movimientos reactivos, ¿no? Depender de lo que hace el ataque para después actuar nosotros. ¿Vale? El primer medio reactivo del que vamos a hablar será el deslizamiento, que es la intervención coordinada entre dos defensores que mantienen sus responsabilidades sobre pares cruzando su trayectoria. ¿Vale? Ponemos aquí, por ejemplo, lateral derecho defensivo o 3 y defensor del pivote, ¿no? El pivote se mueve por detrás del jugador que está en defensa defendiendo en proximidad a jugar con balón y ese defensor del pivote se moverá por detrás deslizándose por detrás del compañero colindante, ¿vale? Suelen aparecer ante cruces, bloqueos o circulación de jugadores, sobre todo en defensas individuales o con mucha profundidad, o en dos líneas o en tres líneas, ¿vale? En la 3-2-1, en la 5-1 no tanto, pero pueden aparecer también en la 3-3, en las defensas individuales constantemente los jugadores se están deslizando, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo principal del deslizamiento? Neutralizar las acciones ofensivas que implican el abandono del puesto específico cuando los defensores directos están situados con diferente profundidad defensiva. ¿Vale? Si hablamos siempre del deslizamiento es cuando un jugador defensivo gana profundidad y otro jugador ofensivo intenta invadir ese espacio por detrás suyo. Entonces, la reacción de ese segundo defensor es deslizarse por detrás de su compañero y evitar ese juego por detrás o a la espalda del jugador que ha ganado profundidad. Objetivos específicos de deslizamiento. ¿Vale? Pues para poder realizarlo es necesario entender que los defensores que realizan esta acción están escalonados. Es decir, uno en profundidad y otro por detrás. No, a la misma línea o a la misma altura es imposible hacer un deslizamiento. ¿Vale? El defensor de jugador con balón se moverá por delante para controlar la acción del balón, mientras que el que cruza por detrás debe realizar un marcaje en proximidad a su par. Por ejemplo, lateral y pivote. El defensor de lateral se va a mover con el jugador que tiene el balón y el que defienda el pivote se va a mover con su pivote intentando que no reciba, ¿no? O que no sea peligroso. El cambio de oponente. Yo creo que es de los medios tácticos reactivos que más se trabaja y que más, digamos, condiciona el buen hacer de un sistema defensivo. Da igual cuál sea, si de la 3-2-1, si la 5-1, si la 6-0, ¿no? Los cambios de oponentes, porque son algo que con este juego circulante que está tan de moda, donde un jugador extremo ataca y pasa a ser el pivote, un central que empieza de central y acaba de lateral izquierdo y así constantemente, ¿no? Hay cambios de puestos y entonces pues debe haber, lógicamente, cambios de oponente, ¿vale? ¿Qué es el cambio de oponente? Es el trabajo coordinado entre dos o más defensores mediante el que se traspasan mutuamente las responsabilidades de marcaje respecto a sus oponentes directos, con la entrega y recogida respectiva del oponente del compañero, redistribuyendo las funciones de cada protagonista. Bueno, esto que lo hemos sacado de este texto de Oscar Gutiérrez. Bueno, lo que quiere decir es que con dos jugadores que están defendiendo en la misma línea y dos atacantes que se cruzan entre ellos o que intentan invadir la zona
eficaz de cada uno de ellos, los jugadores defensivos lo que hacen es cambiarse el oponente y seguir defendiendo cada uno en su zona. No es como en el deslizamiento que hay un cambio de zona defensiva entre los defensores. En este caso, cada defensor se va a mantener en su zona defensiva y lo único que van a hacer es defender al jugador que en ese momento esté en su zona defensiva. Es necesario entender que para realizar un cambio de oponente los dos defensores deben estar en la misma zona, en la misma línea, o sea, a la misma altura, en el mismo grado de profundidad. Si no, es muy complicado realizar el cambio de oponente. Y en los cambios de oponente se suelen dar sobre todo en las defensas que se mueven en zona, ¿no? Se suelen utilizar ante cruces, permutas, bloqueos, circulación de jugadores. El objetivo general de los cambios de oponentes, controlar las acciones de los atacantes que abandonan su puesto específico, los que hemos hablado antes, un cruce lateral central, que están abandonando su puesto específico, sin que eso suponga el abandono del puesto específico por parte del defensor. ¿Vale? Yo creo que eso ha quedado bastante claro, ¿no? Los objetivos específicos, conservar la estructura defensiva, donde cada defensor permanece en su puesto específico, asumir directamente el marcaje de un nuevo oponente, y evitar errores defensivos como consecuencia de tener que defender en un puesto en el que no se está acostumbrado a actuar. O sea, si no hacemos cambio de oponente, por ejemplo, estamos haciendo que un lateral defienda en el centro de la defensa del 6-0 y ahí no es eficaz, por lo que pueden provocarse errores defensivos. O que un extremo, ante circulación de su oponente directo, lo acompañe y acabe defendiendo de lateral, en un puesto donde él no es eficaz defendiendo. Entonces va a provocar errores. Pues con esto impedimos que eso suceda. Momentos de intervención en el cambio de oponente. ¿Vale? Esto es algo que muy pocos le prestamos atención y que a la hora de trabajar los cambios de oponente debemos de tener en cuenta para corregir y para trabajar con nuestros jugadores y jugadoras, ¿no? Primero, la recogida. Es el primer paso, que constituye el impedir que el movimiento del jugador atacante, perdón, constituye el impedir el movimiento del jugador atacante que abandona su puesto específico. Vamos a situarnos en el momento en el que un extremo circula e intenta jugar a introducirse como pivote. La primera acción que debe realizar su defensor, el exterior defensivo, es impedir ese movimiento. Impedir que lo haga. ¿Vale? Acompañamiento. El defensor acompaña en su desplazamiento al jugador atacante, intentando dificultar su desplazamiento. ¿Vale? No logro que no circule, pero si circula, voy a intentar que lo haga de la manera más lenta posible o dificultarle esa circulación, que lo haga de la manera más lenta posible. ¿Vale? Misma situación, el extremo intenta circular, el exterior no impide esa circulación, pero sí hace que, por ejemplo, sea a través por la línea de 9 metros, por delante de los defensores, que todo el mundo lo ve, o si intenta pasar por detrás, pues hacer un movimiento en el que haga que el extremo circule por dentro del área y el árbitro pueda evitar invasión y recuperamos el balón. Momento de entrega. En el momento en el que los dos atacantes se cruzan sus trayectorias y en el que los defensores deben estar lo más próximos posible. ¿Vale? Situémonos. Cruce lateral central. Ellos se cruzan. En este momento en el que ellos se cruzan, los defensores también deben estar juntos. Incluso si es posible, chocar hombro con hombro. ¿Vale? Deben estar juntos en ese momento. Y la adaptación es el último momento de intervención en los defensores adoptan de manera inmediata sus nuevas responsabilidades. Cruces de los atacantes, en ese momento en el que se cruzan los defensores deben estar juntos y a partir de ahí se separan de nuevo, cada uno se mantiene en su zona y cada uno mantiene la defensa sobre un nuevo oponente directo. El contrabloqueo. Bueno, debemos tener claro una cosa. El contrabloqueo se realiza después de que se realiza el bloqueo. ¿Vale? Si hacemos una acción previa al bloqueo del jugador atacante, no es contrabloqueo.
¿vale? Porque no sería un medio reactivo, sería un medio activo, porque no está permitiendo que suceda lo que el atacante quiere hacer. Entonces, tenemos que tener claro eso. Es un medio reactivo porque lo hacemos después de que se realice el bloqueo, ¿vale? ¿Qué es el contrabloqueo? Es la acción defensiva entre dos defensores que actúan ante un bloqueo. Como vemos en el esquema, vemos aquí como el pivote sale a bloquear al lateral derecho y logra bloquear. El contrabloqueo es qué hacemos después de que se realice ese bloqueo. ¿Qué puede hacer? Pues actuar con deslizamiento. ¿Vale? ¿Cómo? Deslizamiento sin cambios de oponente. Es decir, ante esta situación que vemos aquí, el defensor lateral derecho puede salir por delante del jugador bloqueador y mantener el marcaje sobre el jugador con balón. O hacer el deslizamiento, pero por detrás del jugador bloqueador. ¿Vale? Y no hay cambio de oponente. Sigue defendiendo al jugador con balón. Y después están los deslizamientos o contrabloqueos con cambios de oponente. Contradictorias por delante o por detrás del bloqueador. En este caso, imaginemos que este defensor que está aquí, el defensa central, sube, ante este bloqueo, sube y se pone en la misma línea defensiva que su oponente, que su compañero lateral. ¿Vale? Este lateral, ¿cómo puede intervenir? Haciendo un cambio de oponente, pero su trayectoria es por delante del bloqueador, o haciendo un cambio de oponente, pero su trayectoria es por detrás del bloqueador. Defiende al bloqueador, pero su trayectoria la hace por detrás o por delante. ¿Cuándo la haremos por detrás? Cuando haya mayor profundidad. ¿Cuándo la debemos hacer por delante? Cuando estemos muy cerca a la línea de 6 metros. Bueno, pasamos ya a los sistemas defensivos. Repito, solo vamos a hablar de la defensa 6-0 o vamos a entrar en profundidad sobre la defensa 6-0, que es la que va a entrar en las preguntas que le voy a hacer para poder examinarlo. Y ya te digo, sobre los demás tipos de defensa les prometo que les mandaré algún tipo de documentación para que puedan pues, estar mejor informados sobre ellas, ¿vale? ¿Qué es un sistema defensivo? Es la estructuración espacial de los jugadores en defensa. Es cómo colocamos a los jugadores en defensa. ¿Qué zonas del campo va a ocupar cada uno? Una misma distribución espacial puede tener diversos mecanismos. Una defensa 6-0 puede ser muy plana, con poca profundidad, o puede ser con mucha profundidad, muy activa, buscando los contactos en profundidad, intentando robar la pelota, con líneas de pase, ¿vale? No porque una defensa en un principio tenga mucha profundidad, quiere que signifique que sea mucho más activa que otra que a lo mejor no tiene tanta profundidad. Es decir, puede ser igual de activa y de profunda y de intensa una defensa 6-0 que una defensa 3-3. ¿Vale? No sé si me explico. Porque a veces colocamos la 3-3 y es como que los jugadores tienen que activarse, ¿no? Y están más activos. Y puede ser una defensa 3-3 en donde los defensores son, o las defensoras son muy pasivas. Y sin embargo, puede haber una 6-0 donde hay mucha profundidad, mucha actividad, mucha anticipación, ¿vale? Y es una defensa que tiene en principio menos profundidad. ¿Vale? Los tipos de defensa las vamos a clasificar en función de su grado de anchura y profundidad y en función de la distancia entre defensores y atacantes. En función a la forma de juego de los defensores, podemos diferenciar la defensa hombre-hombre o individual, donde cada defensor asume de manera directa la responsabilidad ante su oponente directo, sea cual sea la zona donde actúe, ¿vale? Se actúa en espacios amplios y con pocas ayudas, ¿vale? En teoría van a haber pocas ayudas porque hay mucha distancia entre los defensores. Es ideal, aunque cada vez menos, para etapas de formación, por la mayor necesidad de las mejoras técnico-tácticas individuales, pero hay una vertiente, sobre todo en los países nórdicos
desde categorías infantiles se defiende 6-0. O sea que, pero aquí en España, bueno, hay una corriente desde hace muchos años que dice que el trabajar hombre a hombre y tener esa responsabilidad individual mucho más acentuada, pues provoca una mejora en las condiciones defensivas, pero ya hay defensores de esa idea que hace 20 años o mucho más no planteaban otro tipo de defensa que no fuera esa la base y ya están pues intentando asimilar o pensar que no estaría mal tampoco en defensa, perdón, en categoría de base se puede defender eh, con una defensa 6-0, por ejemplo. Y en función de la anchura y profundidad, podemos hablar de defensa zonal, ¿vale? Donde el defensor adquiere la responsabilidad de defender la zona que ocupa independientemente del jugador atacante que tenga enfrente y donde hay mayor posibilidad de que aparezcan las ayudas en defensa o esas coberturas y doblajes defensivos. Estoy haciendo un lío con esta cámara de aquí. Defensa mixta, se alterna, es esa defensa donde se alterna una defensa hombre a hombre por parte de un defensor, mientras que los demás compañeros hacen una defensa en zona. En función de la distancia entre las líneas defensivas y el campo visual, podemos hablar de defensas abiertas, son aquellas defensas, perdón, esto es defensa cerrada, no defensa abierta, ¿vale? Esto es defensa cerrada. Las defensas están situadas cerca del área de portería y por tanto un campo visual más amplio. Vemos aquí el ejemplo de la 6-0, ¿vale? Todos sobre la línea del área de portería, pero tiene un campo visual muy amplio. El extremo izquierdo pues tiene un campo visual muy amplio según se oriente, puede ver casi todo el terreno de juego. Y las defensas abiertas, ahora sí, estructura en dos o más líneas defensivas y con algunos jugadores lejos del área de portería, con lo que pierde campo visual. Por ejemplo, el avanzado pierde campo visual sobre todo a su espalda, ¿vale? Está claro que la 6-0, digamos que la defensa mucho más cerrada y en el otro punto está la defensa hombre a hombre, que es, digamos, la defensa mucho más abierta, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de la defensa 6-0, ¿vale? La más habitual, las que más se trabajan, sobre todo a medida que avanzan las edades de las jugadoras y los jugadores. Es la defensa más empleada. Si vemos los torneos internacionales y ahora podemos ver y disfrutar de este campeonato del mundo que se celebrará en España, veremos que la defensa que más utilizada va a ser la defensa 6-0. Los jugadores están en una sola línea, sobre todo en la línea del área de portería, pegados nuevamente en la línea de 6 metros. La numeración que se utiliza aquí, vamos a hablar de la numeración que normalmente se usa, pero ahora les explicaré que con mayor frecuencia se está dando otro tipo de numeración y es que se suele utilizar esto, ¿no? Desde la izquierda a derecha, desde el extremo izquierdo al extremo derecho, se numeran de esta manera: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero hay una tendencia ahora en la que los extremos se denominan como los 12 o los 2, los laterales son los 3 y los dos centrales son los 4, ¿vale? Entonces, sobre todo para la hora de colocar el pivote, pues se le dice, colócate entre 3 y 4 de la derecha, o colócate entre 4, colócate entre 2 y 3 de la izquierda o de la derecha. ¿Vale? Es mucho más fácil que decir colócate entre 6 y 7. ¿Vale? Es mucho más complicado, ¿no? Pues hay una tendencia ahora de numerar así en la defensa. Pero a nivel internacional se hace así, ¿no? De izquierda a derecha, de extremo derecho a extremo izquierdo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el número 1 es el portero. ¿Vale? Reparto de responsabilidades en la defensa 6-0. ¿Vale? Nosotros nos vamos a hablar de dónde tiene que defender los jugadores más altos, los más pequeños, porque eso va a depender de cada uno de nosotros. Como me guste a mí defender, pues colocaré o no los jugadores más altos en el centro, o los coloco en los laterales, en eso no vamos a entrar, ¿no? Pero sí vamos a entrar en el reparto de responsabilidad.
Y ese reparto de responsabilidad va a estar en función de dónde esté situado el pivote. Por ejemplo, si el pivote está entre un exterior y un lateral, como en este caso, vemos que eh, el responsable directo del jugador de primera línea será el defensor más alejado de la trayectoria del balón. Por ejemplo, el defensor de A, en este caso, será 6, porque es el jugador que está más alejado de la zona por donde viene el balón. Y 5 se encargará del pivote. Porque además, si saliera 5, hay una línea de pase abierta entre el balón y el pivote. Y esa línea siempre tiene que estar cerrada. ¿Vale? Si el balón, por ejemplo, viniera desde el extremo izquierdo, el defensor que se encargaría en primera instancia de A sería 5 y 6 se encargaría del pivote. Objetivos de la defensa 6-0. Dificultar lanzamiento exterior en distancia eficaz. Eso hay que mirarlo con muchos matices, ¿vale? Porque a veces hombre, lo vamos a dificultar de todas. Ningún sistema defensivo está para facilitarlo, sino para dificultarlo. El tema está en cómo lo dificultamos, si a través de profundidad o buscando el bloqueo, ¿no? O las barreras dinámicas, ¿no? Otro de los objetivos de la defensa 6-0 es dificultar las penetraciones cerca del área de portería. Una defensa 6-0 normalmente es para evitar que esos jugadores fintadores, a través de la basculación defensiva, pues logren penetrar, ¿no? por nuestro sistema defensivo. Dificultar los movimientos del pivote, sobre todo por detrás de la defensa. Esa defensa 6-0 con poca profundidad va a impedir que el defensor se mueva con libertad y pueda ocupar espacios a las espaldas de los atacantes. Reducimos con la defensa 6-0 el ángulo de lanzamiento de los exteriores. Es la defensa con mayor anchura de todas, por lo que en los extremos supuestamente van a tener un menor ángulo de lanzamiento cuando logren, ¿no? Lanzar, ¿no? desde su puesto específico. Y ampliar la capacidad de realizar cobertura. ¿Vale? La 6-0 nos va a permitir una mayor facilidad de realizar cobertura y por ello realizar un buen triángulo defensivo y que el doblaje sea mucho más eficaz, rápido y efectivo. Vale, bueno, pues hasta aquí el estudio de la defensa del sistema defensivo 6-0. Ya te digo, no vamos a entrar en las propiedades que cada una, hasta la defensa sueca, la defensa 6-0 española, la defensa con laterales en profundidad, en la que los extremos disuaden el pase los exteriores, perdón, disuaden el pase al extremo, bueno, el cómo defendemos las circulaciones y los desdoblamientos, cada uno pues le pondrá su matiz. Recuerden lo que hemos hablado, el defensor alejado del balón es el que se encargará del jugador de primera línea, el que esté más cerca a la situación del balón es el encargado del pivote, pero cada uno le pondrá su matiz, cada uno impondrá su carácter a esa defensa 6-0 con mayor o menor profundidad o con mayor o menor anchura, con ayudas, sin ayudas, con cambios oponentes, con deslizamientos, cada uno pues le impondrá la ley que él mejor entienda o que mejor se adapte a su visión del balonmano. Repito, intentaré enviar un análisis más detallado de los demás sistemas defensivos y espero mañana o esta noche mismo poder subir el examen para poder examinarlos, por así decirlo, y que quede constancia de que están todos aprobados de la asignatura de formación del juego colectivo, ¿no? Repito, lamento profundamente que haya tenido que tardar tanto entre mi última clase y esta. Ha sido un curso bastante complicado, no solo para mí, sino para ustedes, bueno, que conozco a muchos de ustedes y sé que están metidos de lleno en la vida deportiva con su equipo o en la vida laboral y que no hemos podido hacer un curso, digamos, mucho más intenso y mucho más interactivo, sino que, bueno, pues a través de vídeos. Pero bueno, espero que le hayan servido pues este tipo de sesiones y sobre todo que nos veamos en las canchas, que compartamos experiencias no solo a través de internet,
sino a través de vernos en las canchas, de hablar. Algunos ya con algunos ya he coincidido, con algunas, y bueno, hemos podido hablar. Y aquí me tienen para lo que haga falta. No les puedo prometer que si me piden ayuda o me piden eh, eh, apuntes o lo que sea, se los pueda dar de inmediato porque sería faltar a la verdad, porque casi siempre estoy muy liado. Pero sí que cualquier duda, cualquier consulta, me tienen a su entera disposición. Están en el WhatsApp, estoy en el WhatsApp del grupo y sobre todo espero que de aquí salgan grandes entrenadores, que formen a grandes jugadores y que el balonmano canario se favorezca de gente que le guste este deporte y que tenga todo el éxito posible, ¿no? Pues nada, ya les digo, me remito al examen que estoy pendiente de enviar y muchísimas